Hola, amados hermanos. Sé que la gracia y el favor del Señor está con cada uno de nosotros y damos gracias a Él por eso. Nuevamente, hoy reunidos en su nombre para seguir hablando sobre el libro que nos está motivando sobre estar entendidos en los tiempos, como han sido reconocidos y destacados por su trabajo los hijos de Isaacar. Nos encontramos en el 9º capítulo y damos gracias al Señor por esa oportunidad. Yo les bendigo y les agradezco que se estén manteniendo fieles a escuchar la impartición de la palabra. Y les pido que se unan conmigo a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos hable. Señor, estamos aquí delante tuyo, unidos, diciéndote, Señor, queremos escuchar tu voz. Bienvenido seas, Espíritu Santo, a este lugar. Bienvenido seas a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestra vida. Síguenos llenando de ti cada día, cada momento necesitamos de ti. Estamos más que claros que sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Por favor, Señor, que toda esta palabra que tú traes para nosotros la podamos atesorar, pueda ser rema en nuestro espíritu y podamos ponerla en práctica para ser de bendición para otros y también nosotros disfrutar de la bendición que trae tu palabra de consejo, todo lo que tú nos estás guiando, todo lo que nos estás dirigiendo, todo lo que nos estás diciendo. Te bendecimos y damos gracias por tu amor, tu favor y tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. En cada momento escuchamos, te escuchamos, háblanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero compartir brevemente esta palabra que el Señor me ha traído y la he estado meditando. Tengo días de estarla meditando, la he meditado con mi esposo, con mi familia. Y bueno, salen muchas cosas, muchos puntos de vista, mucha reflexión. Y al decirle, Señor, ¿y qué comparto con los hermanos? Y sentí ese visto bueno de habla de esta palabra de consejo, de estos valores, de esto que es parte de mi Espíritu Santo para traer vida a las personas. Así que les motivo a que busquemos Eclesiastés 7. Yo voy a estar leyendo los primeros 22 versículos. Muchas veces cuando estamos esperando aprender cómo manejarnos en la vida, qué decisiones tomar, cómo vivir, cómo interactuar, cómo tener ese equilibrio en que me importe lo que le pasa a mi prójimo, pero también no excederme en lo que yo pueda hacer por él, sino de acuerdo a la guianza del Espíritu y de acuerdo al sentir del corazón de Dios en nosotros, actuar, reaccionar y hacer. Bueno, esta palabra nos viene a dar una, una buena bocanada de aire, una buena instrucción. Y lo mejor es, además de lo que yo le comparta, le invito para que lo medite, para que también lo comente en casa, para que lo analice, para que oremos, para que le digamos al Espíritu Santo qué es lo que tú nos quieres decir, en qué área tenemos que enmendar, ajustar, acomodar. Aquí estamos por ti, Señor. Haz lo que tú quieras hacer. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo esta nueva escala de valores de la cual escribe Salomón. Dice, es mejor el buen nombre que el buen perfume. Es mejor el día en que se muere que el día en que se nace. Es mejor ir a un funeral que a una casa de fiestas, pues la muerte es el fin de todo ser humano y los que viven debieran tenerlo presente. Es mejor llorar que reír, porque un rostro triste le hace bien al corazón. El sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Es mejor la reprensión de sabios que el canto de necios, pues las carcajadas de los necios son como el crepitar de las espinas bajo la olla. Y también esto es vanidad. La extorsión entorpece al sabio y el soborno corrompe su corazón. Vale más el fin de algo que su principio,
Vale más la paciencia que la arrogancia. No permitas que el enojo domine tu espíritu, porque el enojo se aloja en lo íntimo de los necios. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Buena es la sabiduría, sumada a la heredad, y provechosa para los que ven la luz del sol. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Contempla las obras de Dios. ¿Quién puede entender lo que Él ha torcido? Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que nadie sabe con qué habrá de encontrarse después. Todo esto he visto durante mi absurda vida. Hombres justos a quienes su justicia los destruye y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. No seas demasiado justo, tampoco demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? No seas demasiado malo, ni te portes como un necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Bueno es agarrar esto sin soltar aquello. Quien teme a Dios evitará los extremos. Más fortalece la sabiduría al sabio que 10 gobernantes a una ciudad. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. No prestes atención a todo lo que se dice, y así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti, aunque bien sabes que muchas veces también tú has hablado mal de otros. Tanto los Proverbios como Eclesiastés son libros que hemos de tener a mano, de leerlos, de pensarlos, de meditarlos y hacerlo delante de la presencia del Señor. Motivar a nuestros hijos, hijas, aquellos nuevos en la fe, a que lo lean, a que lo mediten, porque hay muchas cosas que están ocurriendo hoy en día en las cuales hay falta de temor de Dios, hay falta de instrucción, hay falta de prudencia para hablar y para actuar. Y quizás se carezca de una formación adecuada de la cuna, o sea, desde el hogar, desde donde fuimos, desde donde nacimos, donde fuimos criados. Tal vez nuestros padres no tenían tampoco dicha formación, ni en lo espiritual, ni en la parte social. Por lo tanto, estamos expuestos a limitaciones y a una torpe manera de conducirnos y de reaccionar. Y como bien lo está hablando aquí esta palabra de Salomón, nadie es perfecto, todos tenemos cosas, mas sin embargo es importante que nos importe eh, acomodarnos, nos importe poner atención a esos detalles de convivencia cuando las personas reiteradamente nos están diciendo por sus reacciones, por sus acciones, por sus comentarios, que algo está ocurriendo con nosotros. El Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, esto no está bien, hasta aquí esto ya se pasó de control, esto no es adecuado. Pero también las personas que viven con nosotros, las personas que nos rodean, nos hablan o se aíslan o se corren porque están dándose cuenta que hay ciertas maneras de conducirnos y de proceder que están dañando las relaciones. Y hemos venido hablando sobre la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Y sabemos que la iglesia no son 4 paredes, eso es un templo. La iglesia somos cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es donde Él mora.
Y hay situaciones de dolor, hay situaciones de pérdidas de matrimonios, de pérdida de amistades, de pérdida de trabajo, de pérdida de oportunidades. ¿Por qué? Porque estamos faltos de ser formados, de ser educados. Porque a pesar de que tenemos X edad o N cantidad de experiencias que debieron habernos enseñado una lección, no hemos querido aprender, hemos seguido en una zona de confort en la cual puede haber orgullo o puede haber estupor, o sea, estupidez. E insistir en que esta es mi vida, yo la vivo así, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo pienso y eso es lo que voy a hacer. Vemos que Salomón, con toda la sabiduría que tuvo, se la pudo aplicar a muchos, pudo impactar a la reina de Saba o a tanta gente que admiraba la sabiduría que él tenía. Mas, sin embargo, nos damos cuenta que toda esa sabiduría hubiese sido más funcional si hubiese sometida completamente a la obediencia de Cristo, en ese caso a la obediencia de Dios, al Espíritu Santo, las veces que descendió sobre él el Señor y le habló y lo exhortó. ¿Usted ha leído la historia de Salomón? ¿Usted ha meditado o ha visto una serie donde representen la vida de él? Un hombre muy lleno de sabiduría. Mas, sin embargo, hemos leído que dentro de los 7 espíritus de Dios viene espíritu de sabiduría tomado de la mano del espíritu de inteligencia. 2 de las características del espíritu de Dios. De nada sirve ser sabio si no somos inteligentes en usar esa sabiduría, porque no se va a administrar adecuadamente. Y esta exposición que estoy dando, me la aplico primero yo y la comparto con todos, porque el Señor nos está hablando. Que recordemos que es importante tener un buen nombre de acuerdo a lo que dice Eclesiastés y que acabamos de leer. Que recordemos que cuando estamos cerca de aquellos que lloran, de aquellos que van a un funeral, según la nueva versión internacional que leí, nos hace recordar, tener presente que todo tiene un fin, un momento en que ya hay un punto y se acabó. Y nosotros también. Y hemos de dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho con nuestra vida. Y no se trata entonces de decir, yo voy a tomar las riendas de mi vida y yo voy a hacer lo que yo considere mejor. Error. Es, sé, reconozco, porque el Espíritu Santo me está hablando, me está redarguyendo, me está direccionando. Y por lo tanto voy a poner barbas en remojo. Espíritu Santo, ven sobre mí y guíame en esas áreas que te estoy entregando porque he estado errando, me he estado dando contra una pared, contra la misma piedra, el mismo error. Y vemos que el salmista nos dice en el verso 3 que es mejor llorar que reír. ¿Por qué? Porque muchas veces llorar, el que salgan las lágrimas, va a hacer que nuestro corazón pueda estar compungido, contristado de reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos de su ayuda, porque toda nuestra capacidad, nuestra inteligencia y nuestros buenos deseos no son suficientes para lograr caminar en ese camino que el Señor nos ha trazado o nos ha invitado a caminar, sino que es necesario que caminemos de acuerdo a las condiciones del reino. Y de ahí que se rescatan muchas cosas que viene diciendo el salmista sobre
la risa en los necios. Esas personas que creen que estarse riendo, que estarse burlando, que estarse tomando las cosas a la ligera, no dándole la importancia a cada cosa. No es que nos vayamos a atormentar por todo y como estamos viendo aquí en esa imagen, no es que vayamos a extremos de ser demasiado buenos, demasiado justos, demasiado honestos, demasiado sabios. Por eso viene el salmista y dice, ¿para qué destruirte a ti mismo? Pero el punto es que tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa plomada perfecta, esa proporción de las cosas, esa seriedad que requiere cada compromiso, cada actuar, cada relación, cada labor que se hace. Si siempre estamos justificando la mediocridad, si siempre tenemos una excusa para poder defender nuestro punto de vista y nuestra tosudez, vamos a dejar de lado lo que es la excelencia, lo que es tener un corazón humilde ante el Señor y que Él pueda trabajar en nosotros. Y de ahí que el salmista dice, no permitas que el enojo domine tu espíritu, porque evidentemente el enojo se ubica o se aloja en lo íntimo de los necios. No puede ser tampoco que tengamos una postura de dejar ver, dejar pasar todo. Mas, sin embargo, en la proporción adecuada, la indignación, la molestia, el enojo será una herramienta prudente para parar lo que no está bien, lo que no está adecuado y en su medida adecuada, en su medida suficiente, podrá más bien ser provechoso. Y de ahí que insisto, hemos de meditar y muy seguramente yo voy a seguir hablando de esto. Hoy quiero caer al punto de el verso 16 que dice, no seas demasiado justo, también demasiado sabio, ¿para qué destruirte a ti mismo? Y con eso vamos a tener en claro que el que es injusto no tiene nada que esconder, que el justo es transparente, pero el que es demasiado justo definitivamente esconde algo. Y entonces podemos, y yo quisiera invitarles a pensar, ¿cuál es la diferencia entre una persona injusta y una persona demasiado justa? Quizá nos vamos a sorprender que no existe ninguna diferencia. Porque detrás de las injusticias existe un espíritu movido por Satanás. Porque el Espíritu de Dios está basado en la justicia. Mas, sin embargo, ¿quién está detrás de la justicia en demasía? Si la palabra nos está diciendo que ella destruye, evidentemente no es Dios, sino también el diablo. Y muy posiblemente esa, esa sabiduría en demasía, esa justicia en demasía, viene a evidenciar un orgullo. Y si usted y yo pensamos que el que es injusto puede que sea un cretino, un orgulloso, la persona demasiado justa también lo es. Tanto uno como el otro. Puede que tengan fe en Dios, sin embargo, el espíritu, el orgullo que se maneja en ellos, no los deja vivir por la fe. Porque quien es justo vive por la fe. Una fe que lo hace ser una persona humilde. Así que hoy les dejo con esta meditación. Estamos siendo demasiado buenos, demasiado sabios.
eso nos puede destruir. Pidámosle al Señor que de su espíritu nos redarguya en esas áreas que nosotros necesitamos trabajar para que se cumpla el propósito del Señor en nosotros. Y también ese propósito no solo en nuestra vida, sino en lo que hemos sido llamados a hacer, en la interacción con los demás, para que vengan al conocimiento de Cristo o para sumarle al cuerpo de Cristo su iglesia. Difícilmente vamos a poder ser de luz y de sal y de bendición si somos orgullosos, si somos unos cretinos, si creemos que solo lo que nosotros pensamos, hacemos o tenemos es importante o cuenta. Hoy le pido al Espíritu Santo que esta palabra que Él ha motivado, que comparta, cale en nuestros corazones y que esa plomada perfecta de Dios venga a nosotros para directriz, para saber qué hemos de hacer, qué hemos de enmendar, qué hemos de soltar, qué hemos de tomar, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, nos está direccionando, nos está hablando. Señor, pon en nosotros tu corazón, porque todo lo que hay dentro de nosotros necesita ser cambiado, porque todo lo que hay dentro de nuestro corazón necesita más de ti. Amén. Y hoy corresponde entonces que junto con esto que hemos estado hablando sobre estar cerca al corazón de Dios, ser sensible a la voz del Espíritu Santo, hablemos del don de profecía. Este capítulo tiene como objetivo examinar el don de profecía de forma más detallada. Y en la Real Academia nos damos cuenta que la Real Academia Española, define profecía como un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Y este podría ser una de las definiciones que aceptamos con respecto a lo que es el don de profecía. Es algo dado por Dios, es algo que no es de alguno de los órganos internos, sino que es un don que viene del Espíritu de Dios y es depositado en nosotros. Nos vamos a dar cuenta, perdón, voy a dejarlo aquí mejor, nos vamos a dar cuenta que hay personas que creen que la profecía y los profetas formaban parte de la iglesia primitiva y que como fueron de ese tiempo, de esa época o de esa historia, no tiene trascendencia alguna en la actualidad o en este tiempo que estamos viviendo. Con frecuencia hay personas que concuerdan que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque es una manifestación continua de la voz de Dios a través de las etapas de la iglesia durante esta vida en la tierra y se seguirá dando hasta la venida del Señor. Y el Espíritu Santo, lo veníamos hablando cuando comenzamos a hablar de las triadas de los dones. El Espíritu Santo permanece en nosotros. Primero estuvo en Jesucristo y luego pasó a nosotros y nosotros somos sus canales para transmitir la voz de Dios. En Apocalipsis 22:17 la palabra nos dice, el Espíritu y la novia dicen, ven.
hay que dejar en claro que este don ha sido muy manipulado, que en no necesariamente el don, sino la gente que se ha adjudicado el don, gente que ha hablado desde sus vísceras, gente que ha hablado para motivar, estimular, manipular la parte emocional o económica, cayendo en abusos, cobrando sumas de dinero. Hay personas que si no les dan una ofrenda, si no les dan algo, no profetizan, entre comillas lo diría, no adivinan el futuro. Y quiero con esto dejar en claro dos ponencias que ahorita el Espíritu Santo me está trayendo a cuentas. Y una es la gente que dice Dios dijo y Dios no ha hablado nada, sino que es porque se han averiguado, porque han escuchado, porque tienen sospechas o porque está demasiado desarrollado lo que es el espíritu de Grecia, todo lo que es razonamiento lógico, probabilidades, estadística, etcétera. Y en función de eso hablan haciendo proyecciones como si fuera de parte de Dios. Pero también por contraparte se encuentran aquellos que buscan a estas personas o a gente que realmente es temerosa de Dios para que les diga el futuro, para que les eche una palabra de bendición, para que les diga qué va a pasar, para saber, ¿debo de mover un pie o no lo muevo? ¿Voy o no voy? Y en esto no vamos a estar hablando del impío o del inconverso. Estamos hablando dentro del pueblo de Dios. Personas, por eso al inicio lo que hablábamos, personas que no han dejado la vieja naturaleza o tienen todavía residuos o acciones o participaciones de la vieja naturaleza, donde están pensando en aquellas prácticas, como dice un pastor, sacada de la última gaveta de los infiernos, de lo que es adivinación, de lo que es sortilegios, de lo que es hechicería, brujería o todas estas cosas que practica la gente que tienen que ver con cosas ocultas, con cosas de la noche, del mal, del enemigo, y que las ponen, entre comillas, espiritualizándolas, como haciéndolas hacer o ver como buenas. ¿Cuántos que son profetas de Dios realmente son buscados por gente para ver qué les dicen, para manipular? Y hoy tenemos que recordar que el don pertenece al Espíritu Santo y Él es el que lo da. Y por eso nosotros no buscamos a quien ejecuta el don, buscamos a quien lo dio. Y nuestras preguntas y nuestra solicitud de información y nuestro deseo de un visto bueno ha de venir de Dios. Y cuando usted y yo vamos al Señor, y cuando usted y yo buscamos del Señor y le decimos, háblame Espíritu Santo, dime Espíritu Santo qué he de hacer, cómo debo de actuar, qué decisión tomar. Muy probablemente el Señor te direccione y te diga, ora en esta forma, o busca a tal persona, habla con ella, pide consejo o por el testimonio que tiene esa persona, no cualquiera ahí que apareció, cualquier hijo de vecino, sino gente de testimonio, no solo que se sepa que tiene un don X, sino que tiene testimonio, que se evidencia con su forma de vivir, con su forma de actuar, que el Espíritu Santo le respalda. Entonces yo voy donde esa persona, una persona seria, ética, reservada, una persona que no le anda contando a todo el mundo todo. Qué importancia es aprender a cerrar la boca y ser oportuno cuando hablar.
Si uno va de una persona que la usa mucho el Señor, pero esa persona no se calla y es muy comunicativa, es mejor entender que sí tiene el don, pero no ha conquistado el dominio propio, el aprender a guardar silencio. Muy probablemente le falta formación en el área espiritual para cómo manejarse y conducirse bajo el espíritu, sujetando la carne. Entonces, con mucho cuidado. ¿Y por qué digo esto? El Espíritu Santo lo sabrá. Porque nosotros hemos de saber que vamos al Señor y Él es el que nos direcciona. Y cuando vamos donde esas personas adecuadas, esas personas nos van a sumar, esas personas nos van a ministrar, esas personas nos van a hablar de parte de Dios y esas personas van a cuidar nuestras espaldas y nos van a honrar y nos van a respetar. ¿Usted cree que aquellos que son profetas no necesitan también del apoyo de un hermano, de una oración, de una palabra de consejo? Claro que sí. Aquí lo que estamos hablando es que no podemos darle un tratamiento o una relación con una persona que el Señor la usa en el don profético como si fuera un, se me olvida este nombre, em, como un brujo, como si fuera un instrumento para manipular, para que me vaya bien. El que es profeta también tiene emociones, tiene sentimientos, también es persona. No es un oráculo, esa era la palabra, no es un oráculo. Es un instrumento para el Señor, para ponerlo en alto y para bendición de todos nosotros, sus hijos. Y de ahí que es importante que las personas que se llaman profetas, que dicen tengo el don profético, ¿por qué? Porque con mucha frecuencia escuchan la voz de Dios, porque Dios les habla del pasado, del presente y del futuro. Recordemos que hemos dicho que al movernos en el don profético, en ese mover como cuerpo de Cristo, como congregación, como iglesia, todos podemos profetizar. Todos hablaremos del pasado y hablaremos del presente, de las obras, de los portentos, de las cosas maravillosas de Dios. Y puede que alguien eventualmente, ahí alguna vez, hable de cosas del futuro. Pero es que el que es profeta está en el secreto del Señor 24/7, muy probablemente, aunque tenga que trabajar, tenga que cocinar, tenga que cuidar niños, que asear, que salir a vender, etcétera. Su espíritu está muy claro, está muy sensible a la voz de Dios. Y Dios nos habla a todos. Aquí el punto es esa sensibilidad de poder percatarnos de lo que Él está hablando, de lo que Él está haciendo, de lo que Él está trayendo. Y dentro de este don profético hemos de reconocer que es importante que haya madurez dentro de los profetas. Por eso ahora lo que yo hablaba, hay personas que tienen el llamado, que tienen el don, pero ellas mismas sí respetan. Ellas mismas no saben qué hacer con la información. Y todos, cuando recibimos lo que sea, vamos al Señor. Y el Señor nos direcciona. Buscamos un apoyo, un hermano de referencia, un líder, alguien de testimonio y que entienda, que tenga experiencias. Muchas veces uno escucha profetas que dentro de sus congregaciones son rechazados, son mandados a callar, son subestimados, no son tomados en cuenta. Porque ese líder, ese pastor no cree en eso porque no ha tenido la vivencia, porque es pastor, no es profeta. Entonces no ha tenido esa vivencia y ha tal vez condicionado a ciertas cosas el Espíritu de Dios. Pero esto no quita que haya que sujetarse. Hemos de estar sujetos a una autoridad
hemos de estar sujetos a Cristo. Porque ya eso, el llanero solitario, eso, esa gente, eso no es así, a no ser que Dios te esté llamando y te respalde y esté levantando en ti un ministerio que sea reconocido por todos, que dé testimonio. Aún así, eso llevará un andamiaje, llevará un proceso y siempre rendiremos cuenta a Dios, rendiremos cuenta a los consiervos para que haya orden. Y no quiere decir esto que deben de haber liderazgos de control abusivo, sino que hemos de honrar a nuestros hermanos y en el momento señalado por Dios hablar, actuar, hacer. Y el don de profecía en estos tiempos, hermanos, ha de desarrollarse o necesita desarrollarse en una dimensión nueva de manifestación. ¿Y por qué? Cuando uno dice esta afirmación, hay gente que siente que se le mueve el piso y decir, no, es que hay valores absolutos, no, es que hay cosas que no cambian. Claro que sí, la palabra de Dios no cambia, pero la práctica, la asertividad, el mover del Espíritu Santo, así como el mundo va en cambio, va cambiando, va transformando. En la multiforme manifestación del Espíritu Santo, Él se va manifestando para darse a entender a las personas de acuerdo a la estrategia que se está dando en el mundo para perderlos en demasía y con mayor superioridad. Y en claridad del propósito de vida de cada quien se manifiesta el Espíritu Santo de Dios, trayendo esa palabra profética. Por eso en una nueva dimensión, o sea, Dios se convierte, así habíamos dicho, en aquello que sea lo que necesitas. Proveedor, sanador, ayudador, cuidador, guerrero, etcétera. O sea, muchas formas más. Y la palabra profética, entonces, al hablar en estos tiempos, va más allá de solo reconfortar a otros creyentes. Es una unción de parte de Dios donde se da una demostración categórica del Espíritu, del poder de Dios en las calles, en medio de las personas, en los pueblos, en el supermercado, en el colegio, en la universidad, en la tienda, donde sea. Porque se ha limitado a algunas, se ha restringido a solo algunos entornos, solo algunos lugares. Y la palabra profética, este desempeño profético, se ha de dar donde hay necesidad, donde el Señor quiere traer esa palabra, esa guianza, ese oeste hacia dónde dirigirnos. Y si usted y yo sacamos el tiempo y estudiamos la presencia, la parte profética, la presencia, la profecía en cada una de las dispensaciones que se han dado, nos vamos a dar cuenta que en cada dispensación han habido diferentes o nuevas expresiones del don profético. Antes raramente usted podría pensar o alguien dar esa oportunidad de pensar que las artes, que las banderas, que la danza, que los mantos, que la pintura, que la cerámica, qué sé yo, el mimo, cuántas expresiones hay de arte, están ministrando también esa palabra profética, ese llamado de Dios, esa guianza del Espíritu Santo, esa adoración a Dios.
en este tiempo ahora el uso de las artes. Y sin embargo lo leemos, que David danzaba y que los danzores y que los músicos y que cuando hablamos de Bezalel, de cómo el Señor le ungió las manos para, junto con quienes le ayudaban, para poder hacer las figuras que estaban en el tabernáculo y cómo las tallaron y cómo las recubrieron de oro. Es bíblico. Mas, sin embargo, eso no se pensó, pero en este momento está muy fuerte el auge de pensar en todo lo que son las expresiones de arte para la honra y la gloria del Señor y cómo una persona ve una obra de arte, ve una pintura, ve un diseño en cerámica, en barro, una danza, un uso de banderas. Y nos damos cuenta cómo ministran la presencia de Dios y cómo Dios en medio de esa adoración trae sanidad, trae libertad, redarguye de pecado. Entonces hemos de darnos cuenta que en cada tiempo, en cada dispensación, estamos en el dispensación de la gracia. Es en el tiempo donde se está dando un mover. Y el otro día lo decíamos, hay gente que se queja y dice, "Ay, ya no hay evangelistas, ya no hay cruzadas evangelísticas". Bueno, así como hablamos del don profético que se mueve en el cuerpo de Cristo, así hay evangelistas, mas sin embargo cada uno de nosotros está llamado a ese evangelismo, particularmente uno a uno, una particular forma de un evangelismo que es relacional y lo hemos dicho una y otra vez, donde yo con mi testimonio, con mi forma de ser, muestro a Jesucristo y otros se interesan saber qué es eso que tengo, que me ha cambiado, que me ha transformado, que me hace vivir una vida de esperanza. Entonces me preguntan, y ahí es donde se abre la oportunidad para hablar de Cristo. Y también lo hemos dicho, a causa de la manipulación, a causa de los malos testimonios, a causa de tantas cosas, el Señor está trayendo un evangelismo profético. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo revela lo que hay en la vida de las personas y Él trae esa palabra y uno la expresa y la persona dice, ¿cómo puedes saber esto que yo vivo? ¿Cómo? Es por el Espíritu Santo. Y lo vimos con Jesús, con aquella mujer en el pozo, cuando Él le dijo, dame agua. Y ella dijo, bueno, se hablan judíos con samaritanos. Y todo el conversatorio que se da y todo lo que Jesús le revela a los maridos. Y queda impactada. Ese es el evangelismo, esa es la parte profética, uniéndose esos ministerios quíntuples en la vida de las personas para proclamar a Cristo, para dar la palabra a aquellos que están necesitando oír palabra de verdad, no solo palabra que sea positivismo. Piense usted diferente, hable usted en positivo, llame usted las cosas, declare, decrete. Bueno, ahí hay mucha tela que cortar. Aquí lo que estamos diciendo es, todo se hace bajo el Espíritu Santo. De lo contrario, si no es con la guianza de Él y el poder de Él, estaremos mal, estaremos bloqueados, no podremos avanzar. Y al revisar la profecía en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, leamos 1 Samuel 9:9. Dicen, antiguamente cuando en alguien Israel iba a consultar a Dios, solía decir, vamos a ver al vidente, porque así se le llamaba entonces al que ahora se le llama profeta. En el Antiguo Testamento, los profetas servían como la voz de Dios en la nación. Hablaban de forma exclusiva de parte del Señor y recordemos que oían sin duda lo que el Señor les estaba diciendo. Tengamos en cuenta que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios iba y venía sobre las personas. Es hasta después que Él se posa, desciende sobre el cuerpo de Cristo y sobre la iglesia. Pero
estamos hablando del Antiguo Testamento. Y ahí yo les escribo dos palabras griegas, navi, que generalmente es la palabra hebrea, perdón, para definir la palabra profeta. Su significado es uno que proclama, que anuncia, que declara, que comunica, un portavoz, un heraldo. Y también está la palabra hebrea roé, que bueno, lo he escrito así, pero puede ir con apóstrofe después de la ro, y quiere decir vidente. Y esta palabra también se emplea como parte del rol del profeta. Ambas funciones, tanto el naví como el roé, en el Antiguo Testamento son considerados como personas que hablan de parte de Dios, como personas que pueden describir, que pueden verbalizar esa comunicación que Dios está trayendo. Ese beneficio de esas acciones, de ser profeta, de ser vidente, colaboran para que nosotros como cuerpo de Cristo entendamos lo que el Señor está diciendo y está haciendo. Estamos ubicados en el Antiguo Testamento, entonces, tanto el Naví como el Roé, ambas funciones colaboraban grandemente para que la gente se acercara a ellos consultaran al Señor y ellos trajeran ese oportuno consejo de parte de Dios. Y nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento ese ministerio estaba, o esos dones estaban delegados en algunos cuantos, no eran todos. Mas, sin embargo, gracias a Dios que esto ha cambiado, porque el Espíritu Santo está en medio nuestro. Entonces, en el Antiguo Testamento, la gente, estos profetas, estos roé, se apartaban para inquirir en el Señor. Usualmente estaban no mezclados en todo, sino que se dedicaban a estar en esa relación con Dios, y el Espíritu Santo venía sobre ellos y el Señor les hablaba. Y entonces ellos le hablaban al pueblo. Recordemos que cuando Jehová, por decirlo así, cuando Dios quiso hablar con el pueblo de Israel en el monte, recuerden que caían relámpagos y retumbaban, y el pueblo tuvo miedo delante de Dios y de Moisés y les dijo que él hable mejor contigo y luego nosotros, tú nos dices, tú nos dices. Entonces ellos subestimaron, por decirlo de alguna manera, poder escuchar la voz de Dios. Ellos, esa decisión fue la que tomaron. Y esto lo encontramos en Éxodo 17, 18, 19, 20, o sea, antes de que se entregaran los 10 mandamientos, cuando el Señor le pide que se santifiquen y todo, y ellos toman esa decisión. Entonces, bueno, vamos a decirlo así, Dios respetando esa solicitud, pues se dedicó y se entendió, por decirlo así, solo con Moisés. Mas, sin embargo, esto, gracias a Dios, cambia cuando viene el Nuevo Testamento. Cambia completamente. Y ahorita lo vamos a ver. Los representantes de Dios, al hablar sobre esta parte, nos vamos a dar cuenta entonces que ante la solicitud del pueblo, Dios va eligiendo esas personas que, que movidos por el Espíritu del mismo, por el Espíritu de Dios, van a ser los que van a tener una relación cercana con Él y son los que van a hablar.
con él iban a escuchar su voz y iban a poder tener esa libertad para fluir en declarar todo lo que el Señor está diciendo. Y gracias a que pueden escuchar la voz de Dios y en esa manera sobrenatural fluir o hablar las palabras precisas, cruciales, determinadas que Dios trae para ellos, para el pueblo. Y como venimos hablando, perdón, porque seguimos con lo del Antiguo Testamento, estos profetas separaban sus vidas para el Señor. Recordemos, por ejemplo, Jeremías, que él no se pudo casar porque Dios no le permitió que se casara, le dijo que no se casara. Mas, sin embargo, nos damos cuenta que Oseas, Dios es el que le dice que vaya a casarse con una prostituta y para toda la enseñanza que va a traer. Entonces nos damos cuenta cómo ellos separan sus vidas para el servicio del Señor, han pagado un precio y hay una palabra aquí clave de lo que estamos estudiando en el Ministerio 6.3, obediencia. Ellos en sumisión y obediencia al Señor se mantenían en el secreto íntimo de Dios para poderlo escuchar y para que Dios les revelara lo que Él tenía en mente para el pueblo. Y de ahí que los reyes de Israel honraban a Dios a través de los profetas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que eran gente especial, gente elegida por Dios, gente que buscaba el rostro de Dios, gente que vivía en esa sintonía y por lo tanto cuando los venían a visitar, cuando los venían a buscar, ¿qué traían? Palabra de Dios, palabra del reino, traían esa directriz. Y algunos se han basado en esto de que ya no hay profetas, porque se habla que el último de los profetas del Antiguo Testamento es Malaquías, ¿verdad? Que es el último, por decir así, que es reconocido dentro de esta era de profetas del Antiguo Testamento. Y junto con esto, Malaquías habla acerca de la venida de Jesús, ¿verdad? Del Mesías. Habla también del juicio final. Habla también de la reivindicación de los justos. Y definitivamente es una palabra que él da profética, un cambio dramático que se gesta porque se viene a dar una modificación, vamos a decir así, de esta vivencia, de lo que estamos hablando de los representantes de Dios en el tiempo actual, de que antes iba y venía esa presencia de Dios sobre las personas, mas sin embargo cambia. O sea, Malaquías viene hablando de ese cambio que se va a dar y de ahí por eso ese reconocimiento de de un representante reconocido como profeta o hablando de la figura profética. Y bueno, gloria a Dios, ¿por qué se da esto? Bueno, porque viene el derramamiento del Espíritu Santo, porque Él lo habla y lo dice, que sobre todo el género humano se va a dar esa presencia del Espíritu Santo. Y, y vemos entonces cómo lo que afirmamos hace un rato, cómo el Señor, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las dispensaciones, de acuerdo a las épocas, Él va trayendo una nueva manifestación, o sea, de su multiforme gracia. Él se va representando. ¿Por qué? Porque a diferencia, perdón, de los profetas del Antiguo Testamento, que eran solitarios, estos que eran llamados Navi o los videntes, ¿verdad? Los Roe. También hay otros que no hablé aquí, pero porque eso es todo muy profundo, hay muchas manifestaciones. Están los que son vigilantes, ¿verdad? O los chamán, que son los que estaban
delante de Dios y hablaban de parte de Dios con el pueblo. Bueno, eso ahora en el Nuevo Testamento cambia totalmente. Y damos gracias al Señor porque no solo el Señor va ampliando esa capacidad de trabajo, de ser representantes del reino, de hablar en nombre de Él, sino que también Él va empleando más personas para su honra y para su gloria. Y bueno, vamos a ver un momentito cómo estamos. Denme un momentito, ay, Señor, voy a revisar el tiempo. Creo que lo vamos a dejar hasta aquí por hoy, porque hay mucho que pensar, hay mucho que meditar. Espíritu Santo, gracias porque nos has estado hablando sobre la parte profética, sobre ese llamado tan importante que implica buscar tu rostro, estar en secreto, en comunión contigo, para poder hablar lo que escuchamos de ti, que viene directamente de ti, no inventos, no para manipulación, no para dañar, sino para redarguir, para enseñar, para edificar, para construir. Espíritu Santo, hoy oramos para que, Señor, nosotros estemos tomados de tu mano, estemos, Señor, caminando de acuerdo a tu voluntad. Y que el trabajo profético que tenga que ver con ser predictivo, como muchas veces la gente ha creído que lo único que se hace, pase a ser interpretativo, que es lo que más se está ocupando ahorita. Interpretar tu palabra, tus escrituras, la Biblia. Entender, Señor, que al escudriñar la palabra, al entender lo que tú hablas, puede ser palabra auditiva, palabra, Señor, profética, eh, por boca de alguien. No vendrá, Señor, en contra la palabra escrita. Y sí buscará traer claridad, motivar, Señor, a hablar que hay que tener santidad en alma, cuerpo y espíritu. Señor, porque la palabra tuya, Señor, es una herramienta para la evangelización, para que la gente te conozca, Señor. Y de ahí que tú nos llamas a asociarnos contigo, a vivir en santidad contigo, a escucharte, Señor. Gracias. Gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por tu invitación. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu paz y por tus cuidados. Señor, en el nombre de Jesús, estamos a tu disposición, a tu servicio. Purifícanos, lávanos, renuévanos. Y que también podamos, Señor, darle sazón a las palabras para que puedan ser entendidas por todos aquellos que tienen que oírlas. Seguimos en ti, en tu presencia, inquiriendo en ti y agradeciendo tu Espíritu Santo que nos lleva hacia toda verdad y hacia todo conocimiento. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Les amo y les bendigo. Continuaremos la siguiente semana. En el nombre de Jesús les espero. Bendiciones.